Derecho de familia es una rama fundamental del derecho que ha evolucionado significativamente a lo largo de la historia, influyendo en la forma en que entendemos y abordamos las relaciones familiares. En este video vamos a sumergirnos en un análisis casuístico del derecho de familia. Específicamente en este caso es una unión marital de hecho entre María José Pérez y Camilo Suárez, donde producto de esta relación obtuvieron 3 hijos y obtuvieron bienes muebles, inmuebles y una mascota. Posterior a finalizar su relación, la señora María José Pérez se va a vivir a donde su familia, negándole el derecho a la patria potestad al señor Camilo Suárez. Si bien es cierto, el señor Camilo Suárez quiere hacerse responsable de los alimentos de manera voluntaria de sus hijos, la señora María José Pérez no quiere entablar ningún tipo de conversación con Camilo, ni dejarle ver a sus hijos. Por esto, el señor Camilo acude al consultorio jurídico del Politécnico Gran Colombiano con el fin de asesorarse y qué puede hacer respecto a esta situación. El problema jurídico planteado en esta situación va enfocado en negar la patria potestad del señor Camilo, que se encuentra consagrada en el artículo 288 del Código Civil colombiano. Como segundo factor, la violación al derecho de la familia, en este caso, tanto a los 3 menores como al señor Camilo, teniendo en cuenta que al impedir el contacto de los hijos con su padre y al separarlos de su familia, es una clara violación al derecho de familia, teniendo en cuenta el artículo 42 y 44 de nuestra Constitución Política de Colombia o Carta Superior. Como tercer factor, la materialización y hacer efectiva una separación como pareja, se debe iniciar un proceso de liquidación entre compañeros permanentes de acuerdo por lo preceptuado en el artículo 1820 del Código Civil colombiano. Esto hace referencia al hecho teniendo en cuenta que esta pareja contaba con bienes muebles, inmuebles y una mascota que se adquirieron en sociedad. Por consiguiente, se debe liquidar. Como siguiente, vamos a enfocarnos en la normativa vigente y fundamentos legales y jurisprudenciales respecto al análisis casuístico. Si bien es cierto, los temas de alimentos, custodia y cuidados personales y visitas de los hijos menores de edad son aspectos conciliables, algo que se fue explicado en su momento por la sentencia C-1167 del 2012. Respecto a la patria potestad, es un factor un poco más complejo, debido a que éste no se puede negar y debe ser llevado ante un proceso judicial por un juez de familia. Este sustento normativo deviene del artículo 42 y 44 de la Constitución Política y los artículos 228 y 311 del Código Civil. Sin embargo, existen ciertos requisitos donde la patria potestad puede ser negada a un padre o una madre. En este caso puede ser por abandono, negligencia, maltrato físico y emocional, incapacidad para cuidar hijos y por penas privativas de la libertad. Esto de acuerdo al artículo 315 del Código Civil colombiano y el decreto 2820 del 74 y artículo 25, factor que en este caso no aplica ya que era una familia muy funcional y amorosa. Bueno, teniendo en cuenta esto, la privación de la patria potestad al señor Camilo es una clara violación al derecho fundamental como tal. Por consiguiente, se debe proceder de la siguiente manera frente a este problema jurídico. Se debe presentar una demanda en contra de la señorita María José Pérez ante el juez competente, cumpliendo con los requisitos del artículo 82 de la ley 1564 del 2012. En esta controversia se debatirá la patria potestad y se hará un análisis de los hechos donde se exigirá en este caso específico que se le dé el derecho al señor Camilo de poder ejercer su patria potestad y visitar a sus hijos. En este caso es posible acumular el proceso también de patria potestad con el proceso de liquidación de sociedad patrimonial en los compañeros permanentes, ya que ambos están relacionados con las mismas partes y los hechos
son los que permiten su trámite conjunto en un solo proceso, de acuerdo al artículo 148, 150 de la ley 1564 del 2012. En este tema es un poco ya mucho más sencillo, ya que el señor Camilo es una persona muy flexible y consciente de que el 50% le pertenece a su esposa, ya que al momento en que se unieron como pareja, no tenía nada, por consiguiente todos los objetos que tienen al día de hoy pertenecen a una sociedad. Eh, Luego de esto, el proceso de liquidación se puede solucionar con un mutuo acuerdo entre las partes y autenticando esto ante un notario realizado ante un control de conciliación autorizado. Bajo este aspecto, es mucho más recomendable realizar este proceso por la conciliación, debido a que las partes pueden decidir de manera voluntaria, sin la intervención de un tercero, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. A manera de ejemplo, decidir si le dejó el 60% a su señora esposa o en su defecto se dan un valor de 50-50. Bueno, ante esto se puede llegar a un acuerdo, por lo tanto no sería necesario un proceso judicial ante un juez de familia en los aspectos de liquidación. En patria potestad, si bien es cierto, se puede hablar también, pero debe tener un enfoque mucho más judicial debido a la importancia de este derecho, ya que no se le puede violar el derecho a la familia, al señor Camilo y a ejercer su patria potestad y visitas a su familia. Respecto a alimentos, el señor Camilo está muy de acuerdo de brindarle lo necesario a su señora esposa para que ésta pueda cubrir todo el aspecto general de alimentos de sus hijos. Bueno, ya una vez explicado el tema y cómo se podría llegar a una solución ante esta controversia de la señora María José y el señor Camilo respecto a la patria potestad, bienes e hijos, vamos a hacer una pequeña explicación de cómo podría ser una conciliación en la descripción del derecho de familia. La liquidación entre compañeros permanentes es un caso conciliable y es más recomendable realizarlo de esta manera y no por vía judicial, como anteriormente lo dije. Un proceso de liquidación a manera de ejemplo puede ser un 50%, sea bienes, casa, auto, cuentas bancarias y una distribución del 50% para cada cónyuge. Un segundo ejemplo sería la liquidación conyugal con distribución desigual. Bienes, en este caso podría ser un 60% y un 40% al otro cónyuge o viceversa. Esto teniendo en cuenta pues el acuerdo al que quieran llegar las partes. Una liquidación conyugal con acuerdos específicos, bienes de negocios, propiedades, distribuciones al 100%, negocio para cónyuge al 50%, propiedades para cada cónyuge, considerando una inversión inicial al cónyuge A. En este caso no aplicaría porque los dos iniciaron sin ningún tipo de bien. Nota, la distribución puede variar según acuerdo entre las partes, considerando los factores como aportes desiguales, inversión inicial, contribuciones económicas y acuerdo mutuo. Bueno, ya finalmente para concluir este caso, la señorita María José y Camilo Suárez deben llegar a una conciliación con el fin de liquidar sus bienes y llegar a un acuerdo donde se plantee qué dinero va a aportar para el derecho de alimentos de sus hijos, como también el derecho de la patria potestad que tiene el señor Camilo, factor que no puede ser negado al señor Camilo por ninguna circunstancia jurídica debido a que es un buen padre. Finalmente, se da una solución concreta a este caso en específico, recomendando que es mejor llevarlo en un aspecto de conciliación. En caso de no ser posible, se llevará ante un juez de familia, quien decidirá sobre esta controversia, que lo más favorable es que tutele los derechos de la familia a la patria potestad y a una liquidación conyugal teniendo en cuenta el derecho colombiano. Gracias por su atención.